Para continuar con las presentaciones, le damos la palabra a Leonardo Juliades, investigador adjunto del CONICET y docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuyo, que presentará el trabajo Análisis de deformación sobre hidrocarburíferos utilizando técnicas interferométricas. Leonardo, todo bien. Hola, ¿qué tal, Martín? Buenas tardes a todos. Bueno, voy a presentar, ahí lo están viendo, ¿me confirmas? Perfecto. Perfecto. Bien, voy a aprovechar que Jonás y Laura ya han presentado bastante el tema interferométrico. Yo soy Leonardo Villades, trabajo en el Instituto Sergio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, también soy investigador del CONICET. Hace ya varios años que nos dedicamos al procesamiento de imágenes de radar con el fin de determinar campos de deformación. ¿Por qué detección de campos de deformación? Bueno, normalmente en los yacimientos de explotación de hidrocarburos están sometidos a diversas técnicas con el fin de mejorar la producción del yacimiento. Técnicas de recuperación de hidrocarburos o técnicas de fracturación hidráulica con el fin de cambiar la porosidad del subsuelo y de esta manera poder extraer el fluido. Estas técnicas consisten esencialmente en la inyección de fluidos o gases con el fin de mejorar la producción. Al estar inyectando fluidos, esto puede generar campos de deformación en el suelo que podrían afectar no solo al medio ambiente, sino además las mismas instalaciones del yacimiento. Por lo tanto, es interesante medir esa deformación, caracterizarla, para, en todo caso, modelarla y finalmente mitigar los efectos no deseados que podría generar esta deformación. Para medirla usualmente se usan en realidad GPS o estaciones totales, inclinómetros, instrumentos de muy alta precisión, pero que implican instalación en terreno, monumentación y altos costos. Como alternativa, y como bien explicaban anteriormente, se podrían utilizar datos adquiridos por radares de apertura sintética para generar campos de deformación cubriendo áreas mucho más amplias. La interferometría SAR, efectivamente, es una técnica que se basa en la adquisición de dos imágenes de una misma zona de interés, utilizando dos antenas ubicadas en posiciones ligeramente distintas. Esta configuración me va a permitir estimar la topografía del área de interés. Ahora bien, un paso hacia adelante en el uso de las técnicas interferométricas es lo que se conoce como interferometría diferencial SAR, que consiste en la adquisición de dos imágenes de una misma zona de interés, pero separadas en el tiempo. Suponiendo que entre estos dos instantes de tiempo se produjo algún evento que generó deformación, entonces a partir del análisis de estas dos imágenes podremos estimarlo. Un poquito para aclarar la pregunta de recién, imaginémonos una configuración en la cual los dos satélites están adquiriendo desde un punto determinado una determinada zona, con la particularidad de que los dos satélites o las antenas al momento de adquirir las imágenes en dos instantes de tiempo se encuentran exactamente a la misma posición. Entonces, suponiendo que entre el instante 1 y el instante 2 se produjo un evento que generó un desplazamiento de la corteza terrestre, generando un vector de desplazamiento D, con estas técnicas nosotros podremos medir cuál es la componente del desplazamiento original proyectada en la línea de vista del satélite, es decir, de los que tenemos acá. Es decir, no es el desplazamiento real, sino que es una componente del desplazamiento real medida en la línea de vista del satélite. Esto es importante porque esa componente, como es una proyección, va a depender fundamentalmente del ángulo de vista del sistema que utilicemos. Ahora bien, esquemáticamente este sistema funciona de la siguiente manera. Dadas dos imágenes adquiridas en instantes de tiempos distintos, se calcula un interferograma. Este interferograma
tendrá tanto información de topografía como información de algún del desplazamiento que pudiera haber ocurrido. Conociendo la topografía del terreno podemos compensarla y finalmente obtendremos un mapa de diferencias de fase asociados a los desplazamientos que pudieran haber ocurrido. Si hacemos un zoom en este caso, podremos observar que este mapa de diferencias de fase me refiero a variaciones, en este caso entre el rojo y el azul, por ejemplo, que representa un cambio de fase de 2 pi radianes. En este caso, el desplazamiento en esa franja de 2 pi radianes equivaldrá a la longitud de onda de la señal emitida por el radar dividido 2. Es decir, que si estamos utilizando un radar de apertura sintética como ser Sentinel, que es banda C, cuya longitud de onda es de 5,6 centímetros, un cambio de fase de 2 pi radianes en el mapa de desplazamiento que observemos, por ejemplo en este caso entre el punto A y A', corresponderá a un desplazamiento de 2,8 centímetros. Un paso más adelante es la generación de series temporales de deformación. Si tenemos un set de imágenes ordenadas cronológicamente en el tiempo y las combinamos de manera tal de construir mapas de diferencia de fase o interferogramas, un set grande de interferogramas, podremos construir un sistema de ecuaciones para cada píxel de la imagen vinculando las diferencias de fase con los desplazamientos ocurridos en cada instante de tiempo. Finalmente, resolviendo ese sistema de ecuaciones para cada píxel, obtendremos la historia de deformación de cada uno de esos píxeles, para la cual le podremos ajustar una regresión lineal, de manera tal de obtener una velocidad media de deformación para cada píxel, generando un mapa de velocidades medias, que me permitirá a simple vista determinar si hay zonas afectadas por deformación. En nuestro caso procesamos dos áreas en la provincia de Mendoza. Una corresponde al yacimiento Chachagüén y otra al yacimiento Barrancas. Chachagüén es un yacimiento que pertenece a la cuenca neuquina. Procesamos imágenes del radar Sentinel-1 en órbita ascendente. En este caso el ángulo de vista es de 43 grados. Se procesaron 84 imágenes entre septiembre del 2017 y julio del 2020, generando 251 interferogramas. La resolución de Sentinel es una resolución media, quiere decir que tiene más o menos 3 por 15 metros, y finalmente se procesó para obtener un producto de 30 por 30 metros. En el caso de Barrancas, la órbita que se utilizó fue la órbita descendente, con un ángulo ligeramente menor, pero en este caso se contaron con 184 imágenes desde el inicio del lanzamiento de Sentinel en el año 2014 hasta julio del 2020. Se construyeron 568 interferogramas, con una separación temporal entre imágenes, la mínima fue de 6 días. Es decir que vamos a resolver un sistema de ecuaciones de 568 incógnitas, para un sistema de ecuaciones de 568 ecuaciones para cada píxel, obteniendo la deformación en cada uno de las 184 instantes de tiempo disponibles. En el caso de Chachagüén es un yacimiento que se encuentra en el sur de la provincia de Mendoza, en la cuenca neuquina, ubicado en el departamento de Malargüe. Pues está dividido en dos: Chachagüén, que no tiene actividad actualmente, y Chachagüén Sur, que es el yacimiento relativamente nuevo, empezó por el año 2012 con su producción. De acuerdo a la Secretaría de Energía, tiene aproximadamente unos 360 pozos activos, de los cuales 280 son productores y 80 son inyectores, es decir que hay un proceso de recuperación secundaria activo en el yacimiento. Las profundidades están en torno a los 800 y 2400 metros. El mapa de velocidad media de deformación para el yacimiento Chachagüén Sur se muestra a continuación, que es esta zona que está acá. Este corresponde, si observamos el mapa de velocidad media, está ajustado entre -1 centímetro y 1 centímetro por año.
vemos que no hay grandes patrones de formación sobre el yacimiento Chachahuén Sur. Sí hay algunos pequeños patrones de aproximadamente unos medio centímetro de subsidencia, en locaciones ubicadas en torno a pozos activos. Ahora, es interesante, como la cobertura es amplia, es interesante ver que en yacimientos vecinos, por ejemplo, los Desfiladero Bayo, tenemos un patrón importante de subsidencia en Desfiladero Bayo Oeste y un patrón de solevamiento, de levantamiento en el yacimiento Desfiladero Bayo Este. Si hacemos un zoom sobre este patrón, observamos que el patrón tiene aproximadamente unos 600 metros de largo por 400 de ancho, que está rodeado de pozos productores de petróleo, las cruces verdes, y que ubicado más o menos en el centro del patrón se encuentra un pozo inyector de agua, que es el patrón Cian. Nosotros extrajimos una serie de formación exactamente en la posición de la cruz blanca y comparamos esa serie de formación con los datos provistos por la Secretaría de Energía referidos a la producción de hidrocarburos. En esta gráfica podemos observar en el eje horizontal el tiempo en fracción de años. En el eje vertical a la izquierda está la deformación medida con INSAR en centímetros, y en el eje de la derecha podremos encontrar el volumen de agua inyectada en el pozo en cuestión. A partir podemos observar que cada triangulito acá en la gráfica representa un instante de tiempo, es decir, una imagen en el tiempo. Podemos ver que entre el inicio de la serie y más o menos hasta abril del año 2019, la serie se mantuvo relativamente estable, pero en ese periodo se produjo un salto de aproximadamente unos 3 centímetros, para después posteriormente mantenerse nuevamente estable. ¿Qué ocurrió en ese periodo de tiempo? Bueno, vemos que hubo un cambio importante en los volúmenes de inyección de agua. Veníamos con volúmenes menores a los 2.000 metros cúbicos, y en ese momento se produce un pico de inyección superior a los 4.000 metros cúbicos, y después se mantuvo bastante más alto, en torno a los 5.000 metros cúbicos de agua. ¿Tiene que ver esto con la deformación? Y posiblemente habría que tener más información acerca de la producción del yacimiento para aseverar. Pero es interesante ver que este patrón estas técnicas permiten detectar este tipo de patrones. En cuanto a Barrancas, Barrancas es un yacimiento maduro ubicado al sur de la ciudad de Mendoza. Está compuesto por la zona Barrancas Norte, Barrancas Centro y Barrancas Sur. Yacimiento convencional, antiguo, de 1983 hay perforaciones, más de 230 pozos, 150 productores y 80 inyectores. Nuevamente acá el patrón de la velocidad, el mapa de velocidad media de formación calculado con la serie Sentinel es muy interesante porque muestra un patrón de subsidencia leve en una zona donde hay una gran cantidad de pozos. Muestra un patrón de subsidencia en la formación Cruz de Piedra, que históricamente sabemos que se ha deformado de esta manera. Muestra un patrón de levantamiento en piedra clavada, un yacimiento hacia el oeste, y además podemos observar patrones de deformación asociados a zonas rurales, vinculados posiblemente con la extracción de fluidos, agua para riego. En este caso, en el zoom de la zona del flanco este de Barrancas, podemos ver también un patrón de levantamiento, nuevamente con la misma forma, un pozo inyector ubicado en el centro del patrón, rodeado de pozos extractores. En este caso, si analizamos la información acumulada, también podemos ver que se mantiene más o menos estable hasta el año, mediados del año 2016, para después generar un salto importante de unos 3 centímetros, y mantenerse en realidad con cierto patrón ascendente hacia el año 2020. Efectivamente, estas técnicas son muy útiles para generar mapas de desplazamiento del terreno. Ahora,
¿Se podría utilizar esta técnica para monitoreo en tiempo real? Bueno, yo en realidad el monitoreo en tiempo real a mí me da más la sensación de que es una técnica en la cual yo tengo el dato en el momento. Recordemos que las imágenes satelitales están disponibles no permanentemente, sino cada cierta cantidad de días. El satélite pasa, tiene un proceso de descarga de la imagen y procesamiento, y recién ahí se pone a disposición del usuario. Por lo tanto, podríamos hablar más que de tiempo real, de casi tiempo real, o tiempo casi real. Entonces, para desarrollar un sistema de monitoreo de este estilo, podríamos hablar de un sistema que involucra un repositorio de imágenes, datos auxiliares, información adicional que podría ser útil para validación del producto generado, y productos generados que son los interferogramas. Entonces, dada una zona de estudio, una zona de interés, nosotros podríamos tener un sistema que descarga automáticamente las imágenes de libre disponibilidad y datos auxiliares, como por ejemplo los datos de órbitas, detecte cuando se producen cambios en la disponibilidad de imágenes y genere la combinación de pares de imágenes para poder armar el sistema a resolver. Una vez que se combinan esas imágenes, podemos utilizar un procesador interferométrico para generar los interferogramas. Y una vez dispuestos los interferogramas, podemos utilizar un procesador de series temporales para obtener los mapas de velocidad media y las series de formación. Ahora, ¿cuál es el punto crítico en todo esto? Y fundamentalmente la disponibilidad de un procesador interferométrico y un procesador de series temporales. Pero afortunadamente, para aquellos interesados, hay muchas herramientas científicas de libre disponibilidad, tanto como para ser utilizadas como procesador interferométrico, ISHE-SNAP, MTSAR, como para la generación de series a partir de un set de interferogramas, por ejemplo, MinPy o Giant. Es decir, que nosotros podríamos, por ejemplo, utilizar interferogramas generados por la CONAEM, a partir de datos AOCOM, y utilizar alguna de estas suites en forma libre para generar las series temporales de un área de interés. ¿Qué me permitiría esto? Bueno, finalmente la disponibilidad de imágenes prácticamente asegurada, porque las agencias espaciales han adoptado la estrategia de poner en libre disponibilidad plataformas de adquisición de imágenes de radar, con lo cual esto va a perdurar en el tiempo y por lo tanto vamos a poder elaborar series de tiempo largas. Existen herramientas de procesamiento, existen herramientas de procesamiento libres que están validadas por la comunidad científica, son de uso habitual en la comunidad científica, así que se cuenta con estas herramientas que me permitirían generar campos de deformación, estimar campos de deformación con alta precisión, procesando prácticamente en tiempo casi real. Recordemos que actualmente tenemos una imagen cada 6 días de Sentinel, cada 8 de SAOCOM tendremos en un futuro cercano, y esto nos permitiría gestionar la actividad de un yacimiento basado en datos de deformación, con el fin de fundamentalmente evitar contaminación en el medio ambiente, pero también con el fin de evitar daños en las instalaciones. Y lo más importante es que esto no necesitamos disponer de equipamiento distribuido en campo, sino que lo podemos hacer en forma remota y bastante más económica. Entonces, muchas gracias por su virtual atención. Acá está mi correo electrónico, o cualquier información adicional que quieran, estamos a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Damos inicio al espacio de preguntas formuladas por los asistentes. Les recordamos que pueden hacerlas por escrito en el panel preguntas y respuestas que está en el margen inferior del Webex, con la letra P y R. Buenas, Leonardo. Aquí hay una pregunta de los asistentes. ¿Han podido detectar si estas deformaciones tienen correlación con la rotura de la estructura de los pozos?
Bueno, no en estos yacimientos que mostré, pero en yacimientos más al sur de la cuenca del Golfo se ha asociado la ruptura de pozos con deformación superficial. En realidad recordemos que la deformación superficial es la evidencia de deformación que está ocurriendo en el subsuelo que nosotros vemos en superficie. Puede estar vinculada con muchos fenómenos, pero una mala administración del yacimiento podría generar ruptura de instalaciones. ¿Sí? Se ha documentado a lo largo de los años ese tipo de fenómenos. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, no hay otra consulta. Bueno, aquí está. Dado el gran tamaño de la superficie analizada en la zona de Malargüe, ¿no resulta sospechoso lo aislado de las anomalías y que el tamaño de la misma no sea mayor a 2,5 kilómetros cuadrados? No, porque eso depende fundamentalmente de la operación del yacimiento. Nosotros no tenemos acceso a los detalles de operación del yacimiento. En realidad, patrones localizados asociados a emplazamientos de pozos que actúan de distinta manera, porque son pozos inyectores o pozos extractores, puede generar este patrón de deformación como puntual. Muchas gracias, Leonardo. Muy bien, haciendo otra consulta. Creo que esa fue la última pregunta por parte de Bueno, Rodríguez. Bueno, muchas gracias. Excelente presentación, gracias a ustedes. Leonardo.